La responsabilidad que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios es la misma responsabilidad que la iglesia allá en Berea tenían. Cuando leemos allí el libro de los Hechos en el capítulo 17 y versículo 11, dice Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día a ver si las cosas eran así como les predicaban. Y esta es parte de nuestra responsabilidad de predicar, pero también los que oyen, de escuchar y saber que lo que se está exponiendo desde este lugar es lo que dice la Escritura. Y en esta mañana vamos a hablar de una parte de que estamos cantando incluso. Grato es decir la historia, ¿verdad? Y vamos a hablar de la única salvación. La única salvación. Alguien puede, cuando se dice de única, ¿verdad? O cuando se dice salvación, necesitamos saber de qué es de lo que estamos hablando. Y para poder entender, digamos, el desarrollo de nuestra plática en esta mañana, vamos a saber qué significa única y qué significa salvación. Única es un adjetivo que significa o que quiere decir sola, sin otra de su especie, nada más una. Y salvación es la acción y el efecto de salvar o de salvarse, y que trae por consecuencia el lograr la vida eterna. El salvación, dentro de la gramática, no vamos a estudiar gramática, pero es un sustantivo, ¿verdad? Es decir, significa que tiene existencia, ¿verdad? Y por lo tanto lo podemos tener, ¿verdad? Lo podemos alcanzar. Pero para comprender este tema, estas lecciones, o esta lección que habla de la única salvación, vamos a considerar algunos razonamientos para poder entender la única salvación. Sabemos que se habla de muchas salvaciones, ¿verdad? En cuanto a que alguien se salvó de un accidente, alguien se salvó de alguna intervención en un hospital, una intervención quirúrgica, alguien se salvó de ahogarse, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de esa salvación que es solamente pasajera, ¿verdad? Porque al final todos vamos a perecer en este mundo, pero estamos hablando de la única salvación. Y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta que se escribe a los Hebreos, allá en el capítulo 2 y versículos del 1 al 3. Dice el escritor a los Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, dice el escritor a los Hebreos, que está escribiendo a la iglesia que estaban en problemas, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hace la pregunta, y es una pregunta en la que nosotros debemos de sentirnos en ella. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los que lo oyeron. Y esto vamos a seguir viendo algunos razonamientos para entender esto que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos. Y así que vamos a considerarlo bajo algunos razonamientos. Y el primero de ellos es conocer o comprender el significado del pecado y sus consecuencias, por supuesto. Bueno, el pecado de entrada sabemos que separa al hombre de Dios. El profeta Isaías, cuando tuvo que exhortar al pueblo de Jerusalén probablemente se quejaban con los sacerdotes o con todos los religiosos de que ya Dios no puede salvar. Pareciera que su brazo se ha cortado, se ha hecho más chico. Decían, no oye, no escucha nuestras oraciones. Él ya no nos puede salvar. Y el profeta les va a decir que no se equivoquen. Dice ahí en el capítulo 59, versículos 1 y 2, Isaías 59, 1 y 2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios o de Jehová para no oír. Así que nosotros que hemos aceptado al Señor, que somos parte del cuerpo del Señor, escuchemos la exhortación del escritor de los Hebreos. No descuidemos esa salvación tan grande. No la descuidemos. Dios no nos va a oír si nosotros nos hemos apartado de Él. Dios no nos va a apoyar cuando estamos necesitando que nos apoyen. Por tanto, el pecado hace necesaria la salvación, porque el pecado separa al hombre de Dios. Y lo miramos desde el principio allá en el libro de Génesis, capítulo 3, cuando aquella pareja desobedeció la palabra de Dios, descuidó lo que Dios les había dicho. No coman del fruto del árbol que está en el centro, porque el día que de él comieres morirán. Pero ellos no hicieron caso y comieron. De tal manera que Dios en su consejo dice, he aquí ahora el hombre es igual que nosotros, sabiendo el bien y el mal, para que no alargue su mano y tome del fruto de la vida y viva para siempre, son puestos fuera. Dice el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo sacó Jehová del huerto del Edén. En el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revoloteaba hacia todas partes para que no pudiesen alcanzar el árbol de la vida. Y allí es el primer vislumbre, la primera enseñanza que tenemos, que para alcanzar la vida tenemos que morir. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Para el Evangelio nos mata. Dice allá en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, ¿verdad? Dice que la espada es la palabra de Dios, es el Evangelio. Y el Evangelio mata a aquel que lo oye y que lo obedece. Y puede entrar entonces y tomar del árbol del fruto de la vida. En este caso, Cristo. Está en Cristo. Y si está en Cristo, pues tiene muchas de las bendiciones que emanan de Él. Entonces, el pecado separa. Pero, ¿qué es el pecado?
el pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 4, ¿verdad?, que es una infracción de la ley, o sea, una infracción de la palabra de Dios. Es decir, a no hacer caso a la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En este mismo libro, pero en el capítulo 5 y versículo 17, dice: toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. A veces malinterpretamos la injusticia del hombre contra el hombre mismo, ¿no? Pero aquí está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que seguirla siempre, en toda su extensión de la palabra. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las gentes y les exhortaba y les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y se acerca Jesús para que le bautice, y Juan no quiere bautizarlo. Y Jesús le dice: deja, porque es necesario que toda justicia se cumpla. Y allá en Mateo capítulo 5, ¿verdad?, nos habla también de esa justicia. La justicia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Y aquí cuando dice toda injusticia, ¿verdad?, es pecado. Por supuesto que también las injusticias que podemos cometer contra aquellos que nos rodean, estamos quebrantando la ley, porque nosotros debemos, dice la palabra, debemos de amar a nuestro prójimo. Entonces infringimos la ley. Pablo dice en Romanos capítulo 3 y versículo 10, ¿verdad?, que todos han pecado, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron mentirosos. Y en el versículo 23 de ese mismo capítulo 3 de Romanos, dice: pues cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos han pecado, ¿qué hay que hacer? Entonces, el siguiente razonamiento es comprender que hay la necesidad de un plan. En este caso, un plan divino, ¿verdad? Ese plan es el designio de Dios desde la eternidad para el hombre. Desde la eternidad, antes de que existiese el universo, ya estaba en la mente de Dios ese designio con respecto del hombre. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, y versículos 18 en delante: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a vosotros en estos postreros tiempos. Todavía no existía el universo, ¿verdad?, y ya estaba el designio de Dios para salvar al hombre. No solamente hay esa cita que habla de eso. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1 y versículo 9, dice: a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Nos llamó con llamamiento santo, no por obras, sino en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que todo hombre sea salvo, que todo hombre tenga la salvación. Y lo dice en varias partes de la Escritura. Allá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 y 10 me parece, ¿verdad?, cuando habla: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pablo escribe a Tito en el capítulo 1 y versículo 2 y dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.
¿Se fijan cómo el designio de Dios con respecto de salvar al hombre estaba desde antes de que fuese constituido este universo en el cual vivimos? Ese era el plan de Dios. Pero en el designio de Dios, en el plan de Dios, se incluía a una parte del género humano. En este caso, la mujer. Es el primer vislumbre que tenemos allá en Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando se ve algo así de Cristo, ¿verdad? Cuando Dios está diciéndole a la serpiente, enemistad pondré, Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dice, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pasó el tiempo. Se desarrolló todo el plan de Dios en cuanto al llamamiento de Abraham, en cuanto al pueblo de Israel, el incipiente pueblo de Israel que entra a Egipto y que después es sacado de allí de la esclavitud, ¿verdad? por la institución de la fiesta de la Pascua, y siguen transcurriendo los siglos. Y luego dice la carta del apóstol Pablo que escribe a los Gálatas en el capítulo 4 y versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, también nos habla de ese advenimiento del Señor, ¿verdad? Como lo dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses Pablo está exhortando a la iglesia en Filipos a que sean como Jesucristo, a que tengan el mismo sentir que Jesucristo. Y este es el mismo sentir que nos exhorta a que también nosotros tengamos. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no se aferró a seguir siendo Dios, sino que se despojó y vino a este mundo, ¿verdad? Y sufrió la muerte, y fue obediente y sufrió la muerte, y la muerte de cruz, hasta el versículo 8. Entonces allí tenemos nosotros el plan, ¿verdad?, que Dios mandó o que Dios tenía en su mente para la humanidad. Pero no era suficiente ese plan, ¿verdad? Para comprender ese plan, ¿verdad?, habría que entender o había que comprender que se necesitaba o había la necesidad de un sacrificio. La desobediencia del hombre lo obligaba a resarcir, o es decir, a reparar la falta que había cometido cuando desobedeció la palabra de Dios. Sin embargo, el sacrificio del hombre a Dios, o cualquier sacrificio del hombre a Dios, es imperfecto, ¿verdad? Es manchado de impurezas, ¿verdad?, que le vuelve inaceptable ante los ojos de Dios. Por tanto, ese sacrificio debería de ser perfectamente realizado por alguien que fuera totalmente humano y totalmente divino. Y ese es Jesucristo. Ahí en Colosenses capítulo 2 y versículo 9 nos dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, Cristo vino a realizar ese sacrificio perfecto, ¿verdad? Una obediencia total, plena hacia Dios y sobre todo sometiéndose a su voluntad. Allá en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, dice la Escritura en el capítulo 10 y versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, ¿verdad? Cuando leemos esa parte, a lo mejor no pensábamos, ¿cómo entrando en el mundo?
Quizás está hablando el escritor a los hebreos de la encarnación de Jesucristo. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿verdad? Dice el versículo 5, ¿verdad? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice ahí el versículo 6 y 7. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Y esto estaba ya en los Salmos, esta escritura en la cual está exponiendo el escritor a los hebreos, está en el Salmo 40 y versículos del 6 al 8, nos está hablando de eso, en donde nos dice que Cristo es el verdadero sumo sacerdote de sí mismo. Cristo es el verdadero sumo sacerdote de sí mismo. Su sacrificio es opuesto a todos los sacrificios, ¿verdad? Reconoce la insuficiencia de todos esos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento por el pecado, ¿verdad? Porque Dios no se agradaba de ellos. Esos sacrificios solamente eran o constituían un acto ceremonial, ¿verdad? Pero Dios necesita la obediencia. Miren, ¿cómo podemos mirar esto? Dios no se complace de nosotros con que todos los domingos, el primer día de la semana, estemos reunidos y cantemos alabanzas, hagamos oración, ofrendemos, escuchemos la palabra, participemos de la mesa del Señor y creamos que con eso es suficiente. Eso sería solamente entonces a lo mejor un acto ceremonial para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Quiere nuestra obediencia. Demanda nuestra obediencia. Dice en el versículo 8 y 9, diciendo primero, otra vez vuelve a recalcar el escritor a los hebreos, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que quitemos todo aquello que solamente lo podamos tomar como un ritual y en el que nosotros creemos que estamos agradando a Dios. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Cuál es lo último? La obediencia. Seamos obedientes. Esos versículos 8 y 9 repiten lo de los versículos 5 y 7. Siente el escritor la necesidad de insistir. Y esto es bueno para nosotros. Que nosotros lo veamos como una insistencia para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Llegar a esa conclusión de que debemos de obedecer a una perfecta obediencia, así como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? ¿Y muerte de cruz de quién? De Jesucristo. Dice el versículo 10 de Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y continúa diciendo el escritor, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Pero Cristo, habiendo ofrecido, dice el versículo 12, una sola vez un sacrificio, ¿verdad?, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13, de ahí en adelante, esperando hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies.
Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y todo este capítulo 10 habla de esa obediencia. Dice en el versículo 18, porque donde hay remisión de pecados, ¿verdad?, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no se necesitan sacrificar animales, ¿verdad? Además, la sangre de un animal no podía quitar el pecado del hombre o nuestros pecados, porque nosotros somos hechos a la semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo un animal va a quitar nuestros pecados? Por eso Cristo vino a este mundo, ¿sí? Así que, hermanos, dice el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos confiadamente, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Verdad? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces miramos nosotros la necesidad de ese sacrificio. Y un sacrificio que iba a satisfacer la demanda de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar que Dios fue satisfecho con ese sacrificio? Bueno, el profeta Isaías nos dice cómo el sacrificio de aquel cordero, que está hablando en el capítulo 53, en una forma figurada, pero hablando de Cristo, ¿verdad?, satisfizo a Dios en su demanda. Dice el versículo 11, cuando en los 10 versículos anteriores miramos todos los sufrimientos de Cristo, pero el versículo 11 dice, Él verá el fruto de la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por el conocimiento de ese sacrificio de Jesucristo. ¿Verdad? Tendremos justificación, ¿verdad? Tenemos justificación por aquel siervo justo, ¿verdad?, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo lleva nuestros pecados, nuestras iniquidades, cuando lo aceptamos a Él, cuando lo obedecemos, cuando morimos al pecado y somos sepultados en las aguas del bautismo y recibimos el don del Espíritu Santo y el perdón de pecados, y el Señor nos añade a su iglesia, a la que Él vino a edificar a este mundo. Pablo lo dice en otras palabras, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, dice, al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso Cristo fue puesto en la cruz, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí está la palabra justicia, para que fuésemos hechos justicia, es decir, todo lo que demanda la palabra de Dios. Bueno, tenemos el razonamiento del pecado, tenemos el razonamiento de un plan, tenemos el razonamiento de un sacrificio, pero si nos quedamos allí, pues no vamos a llegar al final de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, hay la necesidad de un mensaje, El Señor empezó su ministerio después dice Lucas que como de 30 años, ¿verdad? Siendo Jesús como de 30 años, ¿verdad?, comenzó su ministerio siendo hijo de que se creía, y luego da toda la genealogía allí en Lucas capítulo 3, versículo 20 en delante, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, como dice Juan 1:11, pero él predicó, él anduvo haciendo muchas señales en su ministerio que duró aproximadamente 3 años, y al final fue aprendido
fue juzgado, fue condenado y le crucificaron en una cruz. Él había escogido a 12 hombres de los muchos discípulos que hizo, de los cientos de discípulos que hizo, escogió a 12 y dice Lucas que les llamó apóstoles. Y ellos estaban muy bien con el Señor, aunque uno después le va a traicionar, ¿verdad? Pero encontramos que cuando viene aquella Pascua, última Pascua del Señor, donde establece el nuevo pacto, ¿verdad? Y se van todos gozosos, van cantando, dice los evangelios, que van cantando al monte de los olivos, ¿verdad? Y allí están, y allí van a descansar, allí van a dormir. Y en eso llega la turba, ¿verdad? Llega el traidor encabezando a los soldados, a gente del Sanedrín y muchos curiosos y demás. Y aprenden a Jesús y lo llevan, ¿verdad? Lo amarran, lo atan, dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y como si fuera un muy peligroso, un criminal tremendo. Y lo llevan a la casa de Anás, ahí lo juzgan, dice en el Evangelio de Juan, y luego después de allí lo pasan a la casa de Caifás, y allí también lo siguen juzgando, y no se ponen de acuerdo los falsos testigos hasta que por fin, ¿verdad? El sumo sacerdote lo obliga a que Jesús mismo se condene cuando dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Verdad? Y allí el Señor acepta y entonces dice, ¿qué más testigos necesitamos? Es digno de muerte, ha blasfemado. Y lo llevan porque como ellos no podían crucificarle, no podían matarle, en ese tiempo el poder estaba con los romanos, lo llevan a Pilato y Pilato, a pesar de que no lo quiere condenar, pues termina aceptando y lo crucifican. Y pasaron 3 días y los discípulos habían huido y llegó el primer día de la semana y dice la Escritura, dice el Evangelio de Lucas que en el capítulo 24, que dos discípulos iban a Emaús, ¿verdad? Una ciudad que se encontraba cerca de Jerusalén, ¿verdad? Como aproximadamente para nosotros serían como unos 5 kilómetros. Y van platicando de esas cosas y no entienden, no aceptan, no razonan de esas cosas que sucedieron con Jesús. Y luego se incorpora con ellos el Señor y les pregunta, ¿qué pláticas son esas que tienen entre ustedes y por qué están tristes? Ahí desde el versículo 14 de Lucas 24. Y le responden, lo ven, pero sus ojos están velados y no conocen que es Jesús. Y le dicen, ¿eres tú el único extranjero o el único forastero que no sabe de las últimas cosas que han acontecido en estos días? Y Jesús les dice, ¿qué cosas? Y les habla de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, profeta y que hizo muchos milagros y demás. Y le dicen, ¿verdad? Y el Señor va allí platicando con él y luego llegan a Emaús y él hace como que se va a ir y le dicen, mira ya el sol ha declinado, quédate con nosotros. Y él acepta y entra a la casa donde ellos iban. Y allí cuando van a participar del pan, ¿verdad? Son abiertos los ojos de ellos y reconocen a Jesús, reconocen a Jesucristo. Pero se desaparece. Y están tan contentos, ¿verdad? Sonrientes y que deciden regresar a Jerusalén. Y lo hacen. Y regresan a Jerusalén y le platican a los 11 discípulos todas las cosas que habían sucedido con ellos. Y pues no creen, no aceptan y están confusos, están confundidos, ¿verdad? Y luego de pronto aparece el Señor con ellos. Y dice allí, es largo allí esta pequeña historia, ¿verdad? Y en el versículo 44, cuando ya están allí los 11
Cleofas y el otro, ¿verdad? Dice el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, ¿verdad?, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, versículo 45, 46, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí está el mensaje. Entonces ya miramos, ¿verdad?, que primeramente había que entender acerca de comprender lo que es el pecado, comprender la necesidad de un plan, comprender la necesidad de un sacrificio de ese plan, comprender la necesidad de un mensaje de ese sacrificio, ¿verdad?, y de todo lo que es el pecado y de lo que ocasiona. ¿Se fijan ustedes cómo podemos irnos poco a poco? Pero no termina allí el razonamiento. El último razonamiento es aquel que aún no ha aceptado a Jesucristo. El pecador necesita aceptar el mensaje. El pecador tiene que arrepentirse, tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, tiene que bautizarse, tiene que ser sepultado en las aguas del bautismo para recibir el perdón de pecados. Así que esta es la parte tuya que no has obedecido al Señor. La palabra de Dios es la invitación que está haciendo Dios por medio de sus siervos, en este caso por medio de mí en esta mañana, y por medio de todos mis hermanos que predican a través del ancho mundo, predicando el Evangelio, ¿verdad?, invitando a las personas que no han aceptado a Jesucristo a que vengan y confiesen al Señor. Es la invitación, pero cantamos un himno. Vamos a cantar el himno 151. Himno 151.